niños y niñas, hola familia, apreciados colegas. Iniciamos Tu Escuela en Casa. Quédate conmigo para trabajar y aprender juntos en el área de matemática. Iniciamos la clase del quinto grado. Hoy tenemos como capacidad: utiliza técnicas sencillas de recolección de datos, organiza en tablas informaciones recabadas, interpreta informaciones estadísticas en base a las tablas de frecuencia absoluta y relativa. En nuestra clase número 30 tenemos como tema tablas de frecuencia, frecuencia absoluta. Posteriormente tenemos las recomendaciones: evita tocarte los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos. Analizo esta situación. Sofía preguntó a sus compañeros lo siguiente: ¿qué fruta prefieren para la merienda? Ella obtuvo las siguientes respuestas. Ahí vemos las frutas que prefieren sus compañeros. Para poder realizar el conteo, Sofía debe anotar las respuestas en una tabla de registros o también llamada tabla de conteo. Para ello, utilizará palitos de conteo que consisten en ir dibujando un palito vertical correspondiente a 1 y el 5 corresponde a un palito que cruza en diagonal a los otros 4. Ahí tenemos como ejemplo: un palito es igual a 1, 2 palitos es igual a 2, 3 palitos es igual a 3, 4 palitos es igual a 4. Ahí tenemos el quinto palito que cruza en forma diagonal sobre los otros 4 y tenemos en total 5. Ahí tenemos la tabla donde figuran las frutas y el conteo. En las frutas tenemos banana y en el conteo tenemos que hay 6 bananas. ¿Por qué? Porque hay 6 palitos. Luego tenemos la fruta manzana y tenemos en el conteo 5 palitos. Luego tenemos la pera y tenemos en el conteo 5 palitos. Naranja tenemos en la tabla del conteo 3 palitos. Y durazno tenemos 2 palitos. Ahora los datos se pasan a la otra tabla, pero esta vez se registran los datos con números en lugar de palitos. Tenemos las frutas banana y en la frecuencia tenemos el número 6. Los palitos pasaron ahora a números: banana 6, manzana 5, pera 5, naranja 3, durazno 2. Para organizar y clasificar los datos obtenidos se usa la tabla de frecuencias. Se llama así porque el número de veces que se repite una alternativa se llama frecuencia. Con la tabla de frecuencias puedo observar varios datos y obtener respuestas. La cantidad total de los compañeros que respondieron: 21. La fruta preferida por la mayoría es la banana. La fruta menos consumida en la merienda es el durazno. Siguiendo con la tabla anterior, ahora agrego una fila para el total. Tenemos las frutas banana, manzana, pera, naranja, durazno y tenemos abajo mismo el total. Ahora la banana en la frecuencia absoluta tenemos 6, manzana tenemos 5, pera tenemos 5, naranja tenemos 3, durazno tenemos 2. Vamos a sumar esos datos y en total nos da 21. La frecuencia absoluta es el número de veces que se escoge cada alternativa. La suma de todas las frecuencias absolutas es igual al número de votos. Para comprender mejor, en el caso de la encuesta realizada por Sofía, la frecuencia absoluta de la banana es de 6, de la manzana es de 5 y así sucesivamente. Al final, la suma de estas frecuencias absolutas dará como resultado la cantidad de votos de los compañeros de Sofía, que totalizan 21. Recuerda realizar tus tareas y enviar al docente a partir de los siguientes ejercicios. Tenemos el cuadro con los datos solicitados y una vez completos realizamos el ejercicio número 1. En el quinto grado se realizó una encuesta para saber qué comida típica les gusta más. Las respuestas obtenidas se presentan en la siguiente tabla de conteo. Tabla de conteo: comidas típicas, sopa paraguaya. En el conteo tenemos 8 palitos. Luego tenemos el mbejú, que tiene 7 palitos. El chipazo'o, que tiene 5 palitos. Pastel mandi'o, que tiene 12 palitos.
Payaguá mascada que tiene 4 palitos. Construyo la tabla de frecuencias y luego respondo. Tabla de frecuencia, comidas típicas. Como vemos que aquí en el conteo tiene 8 palitos, entonces en nuestra frecuencia vamos a escribir el número 8. El vellú aquí en el conteo tiene 7 palitos, entonces en nuestra tabla de frecuencia absoluta vamos a escribir el número 7. Luego tenemos el chipaso'o. Aquí vemos que en el conteo está 5 palitos, entonces en nuestra tabla de frecuencia absoluta vamos a escribir el número 5. Luego tenemos el pastel mandi'o, que en la tabla de conteo tiene 12 palitos, entonces escribimos aquí en nuestra frecuencia absoluta el número 12. Y por último tenemos el payaguá mascada. En nuestra tabla de conteo tiene 4 palitos, entonces aquí escribimos el número 4 y ahí ya tenemos nuestra frecuencia absoluta. Ahora vamos a sumar estos datos que están en la frecuencia absoluta para poder tener nuestro total. Sumamos 8 más 7 más 5 más 12 más 4 y en total la suma nos va a dar aquí 36. Recuerden que frecuencia es el número de veces que se repite un dato. Ahora, teniendo estos datos en la frecuencia absoluta, ya vamos a poder responder las preguntas que tenemos en este espacio. Nos dice, ¿cuántos estudiantes respondieron la encuesta? Y vemos en el total que 36 estudiantes respondieron la encuesta. Entonces, vamos a escribir aquí, respondieron la encuesta 36 estudiantes. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la comida típica de mayor preferencia? Nos fijamos en nuestra frecuencia absoluta y vemos que el pastel mandi'o tiene 12, es mayor que las otras. Entonces vamos a escribir aquí en la respuesta, la comida típica de mayor preferencia es el pastel mandi'o. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la comida típica de menor preferencia? Entonces vemos en nuestra frecuencia absoluta que el número 4 es el número menor que todos. Entonces está en el payaguá mascada. Ahora vamos a responder escribiendo aquí lo siguiente. La comida típica de menor preferencia es el payaguá mascada. El número 2 nos dice, se preguntó a un grupo de estudiantes, ¿cuántos minutos diarios dedican a la lectura? Las respuestas fueron, aquí tenemos los datos. Posteriormente tenemos la tabla de tiempo diario dedicado a la lectura. Tenemos número de minutos, 15, 30, 45 y 60. Ahora nosotros debemos completar el conteo y la frecuencia absoluta. Empezamos con el número 15. Entonces en el conteo debemos poner los palitos. Para ello debemos contar aquí en nuestros datos cuántas veces se repite el número 15. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 veces se repite. Entonces escribimos aquí 9 palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en la frecuencia absoluta estos palitos pasamos en números. Entonces tenemos 9 palitos y aquí escribimos el número 9. Pasamos al número 30. Nos fijamos en los datos y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos 11. Entonces en nuestro conteo escribimos 11 palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Estos palitos vamos a pasar a números. En nuestra frecuencia absoluta escribimos aquí 11. Pasamos al siguiente número, que es el número 45. Contamos cuántas veces se repite. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. 7 veces se repite el número 45. Entonces, aquí en nuestro conteo escribimos 7 palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en nuestra tabla de frecuencia absoluta escribimos el número 7. Por último tenemos el número 60. Contamos cuántas veces se repite el número 60. 1, 2 y 3. 3 veces se repite el número 60. Entonces en nuestro conteo escribimos 3 palitos. 1, 2, 3. Y en nuestra tabla de frecuencia absoluta escribimos el número 3. Ahora bien, vamos a sumar estos datos. 9 más 11 más 7 más 3. Y el total de esa suma vamos a escribir aquí, que es 30. Luego nos dice, respondo las preguntas de acuerdo a la información de la tabla anterior. En la letra A nos dice cuántos estudiantes respondieron la pregunta. Nos fijamos en nuestra tabla y el total de estudiantes que respondieron, aquí vemos que es el número 30. Entonces ya podemos responder de la siguiente manera. Escribimos aquí, respondieron la pregunta 30 estudiantes. En la letra B nos dice cuál es el menor tiempo que se dedica a la lectura diaria. Entonces, como la pregunta dice cuál es el menor tiempo, nos fijamos aquí en los minutos. Entonces tenemos 15, 30, 45 y 60. Vemos que el número 15 es el menor. Entonces escribimos aquí el menor tiempo que se dedica a la lectura es de 15 minutos. En la letra C nos dice cuántos estudiantes leen durante 60 minutos diarios. Vemos aquí que 3 estudiantes leen durante 60 minutos diarios. Entonces, escribimos aquí la respuesta. Leen durante 60 minutos diarios 3 estudiantes. Y por último tenemos ¿qué conclusión puedes obtener de esta información? Ustedes van a hacer su conclusión. Yo les voy a dar un ejemplo, pero ustedes pueden hacer otros que de igual modo va a servir. Como ejemplo pueden poner: mi conclusión es que hay menos estudiantes que dedican más tiempo a la lectura diaria. De esta manera terminamos la clase de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana con más matemática, con más Tu Escuela en Casa.